Dice, marchamos hacia la unidad. Es el deseo del Señor vernos en esa unidad que a Él tanto le costó, ¿no? Que para lograr eso al Señor le costó la cruz. Empezamos a estudiar este año los unos por los otros. ¿Qué debemos hacer como hijas de Dios las unas por las otras? ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice que John, lo leí ahí en el estudio, que John Kennedy preguntó, dice, no se deben preguntar qué puede hacer la nación por mí, sino qué puedo hacer yo por el bien de mi nación. Bueno, tomando esa idea, ¿no?, muy aceptada, porque siempre estamos esperando a ver qué nos van a dar, qué vamos a recibir, qué nos van a mejorar, y no nos planteamos qué puedo hacer yo para, tal vez en un ámbito muy chiquito, pero que sea algo constructivo y de bien para los que me rodean, para la sociedad en que vivo, en el ambiente que me muevo. Y como lo había puesto Pau, como unos escalones, el primer escalón es el escalón del amor. Una palabra con tanto peso para nosotras, pero afuera es una palabra que ha perdido tanto valor, ¿no? Porque muchas palabras, pero los hechos a veces no coinciden. ¿Por qué? ¿Las personas no tienen amor? Sí tienen amor, ¿no? Tienen un amor natural, un amor, pero es un amor que por causa del pecado ¿cómo es la palabra? Tergiversado. Eso es lo que hizo el pecado. Entonces el amor en las personas, el amor natural, enfoca siempre hacia sí mismo. Hacia sí mismo. Es un amor, el amor natural es un amor egoísta, un amor egocéntrico, es un amor que muchos dicen que a veces hasta que se acaba el amor, se acaban las relaciones, se acaba el amor, se destruye familias. Es así el concepto que afuera hay del amor. Entonces nos pesa este tema del amor como hijos de Dios para mostrarlos de afuera. ¿Qué es esto del amor de Dios? Porque uno habla del amor de Dios, pero más que hablar, ellos quieren ver esa acción del amor de Dios. Sabemos que el amor de Dios, en primer lugar, ¿Dios es qué? Dios es amor. No quiero ir mucho del tema. En primera de Juan, voy a buscar este primer texto. Tocante a Dios es amor, dice 4:7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿De qué amor está hablando? La palabra de Dios nos enseña que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones el día que nosotros creímos. El amor de Dios es fruto del Espíritu Santo. Dios nos ha dado, como siempre se pone la figura de un ramo de uvas con 9 granos, pero son todos iguales los 9 granos. No es que nos puso más amor y menos gozo, no. Son virtudes que vienen de parte del Señor. O sea, Dios nos equipa para que podamos obrar a través de su amor. Dios no nos va a pedir algo que primero no nos capacite, que primero no nos llene.
Dios, por medio de su Santo Espíritu, puso ese fruto en nuestro corazón, el amor de Dios, por medio del Espíritu Santo. Dice que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 granos de ese fruto, digámoslo de esa manera. Pero el primero que nombra es el amor. Entonces, el primer escalón, hermana, es amarnos unas a otras, como nos venía diciendo antes. También dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero en el verso 19 nuevamente dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos amó aun cuando nosotros le dábamos las espaldas a Dios. Él nos amó. Él nos amó desde antes de la fundación de este mundo. Él ideó ese plan de salvación para esta humanidad, para cada una de nosotras, porque nadie está excluido para esta salvación. Nadie. Pero Dios ideó este plan y lo hizo por amor. Dice que si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a quién? A su hermano. En primer lugar, es un mandamiento del Señor. El mismo Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, en Juan 15:12, y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, está hablando el Señor, así como yo os he amado. En el capítulo 13, verso 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, un nuevo mandamiento, dice, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. O sea, miren el grado de importancia de lo que es el amor. Dice, así como yo os he amado, el mismo Señor se pone como ejemplo. ¿Cómo nos amó el Señor? Él le dijo al Padre, envíame a mí. Él estuvo dispuesto, cuando Dios ideó el plan de salvación, envíame a mí. No le dijo envía a un ángel o a otro ser creado. Él estuvo dispuesto por amor a venir a hacer la obra para salvación de la humanidad. Una salvación que hasta el día de hoy está dispuesta para todo aquel que cree. Una salvación que es por la fe, porque la obra ya la hizo el Señor. El Señor vino a esta tierra y se brindó por completo. El Señor en todo su peregrinar fue dar amor. Un amor con paciencia, un amor con entrega, un amor que cubrió necesidades, un amor que tuvo mucha paciencia también, porque sabemos que gran parte de esa sociedad rechazaban al Señor. Pero un amor también sacrificial, porque es un amor que lo llevó al Señor a la misma cruz. Y muchas veces somos llamadas a amar de esta manera. No, como decía antes, no es fácil amar de esta manera, pero tampoco es imposible. Si no, el Señor no lo daría como mandamiento. No nos va a pedir algo que no podamos hacer.
pero sí nos pide algo que tenemos que ejercitar entre nosotras como hermanas y como hijas de Dios. Primero acá en la intimidad como hermanas, haciendo el bien, en la ayuda mutua, en cuántas cosas que podemos ayudarnos para que ese amor sea edificado entre nosotras. Y dice, ¿para qué? Para que también los que están afuera vean y puedan ver por los hechos que no solamente es un amor de palabras, sino es un amor que en consecuencia va a los hechos y a las obras. Dice, la Iglesia de Cristo debe ser un refugio donde experimentamos la unión fundamentada en el amor de Cristo. En Juan me encanta la oración del Señor que dice Juan 17, 21. Dice, está orando el Señor, en el verso 20 dice, más no ruego solamente por estos, por los discípulos que él estaba orando, sino también por los que han de creer. Y ahí entramos cada uno de nosotros que hemos creído y aún sigue en vigencia, dice. Por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo, dice, para que el mundo crea. Entonces, el amor ejercitado y entre nosotras como hermanas, como Iglesia de Cristo, es un amor que debe impactar especialmente a los que están, a los que no son del Señor, para que también ellos sean atraídos a Cristo. Dice que este amor es el amor del Señor dice que es un amor, el amor derramado en nuestro corazón, dice que es sufrido, es benigno, dice no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el amor que debemos poner por obra, hermanas, especialmente entre nosotras como hijas de Dios. Esto lo dice en 1 Corintios 13. Este es el amor que el Señor derramó en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. En Juan 13, 34 y 35, creo que ya lo vemos que es un mandamiento del Señor. Si alguna hermana lo tiene, lo puede leer. Dice que debemos amarnos así los unos a los otros, con voluntad dispuesta, con entrega y con sacrificio, así como nos amó el Señor. El amor de Cristo piensa en el otro. El amor natural piensa en sí mismo. Es más que un sentimiento hermoso, es algo que nos lleva a la acción, es algo que fluye en nuestro hablar y en nuestro andar también. En Primera de Juan, capítulo 2,
Vamos a leer capítulo 1 y el verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Capítulo 2, verso 9 y 10. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Acá hay dos principios, el principio de las tinieblas y el principio de la luz. Dice que aquel que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Esa persona, dice, anda sin dirección, no sabe a dónde va, dice, y está en tinieblas. Alguien que aborrece es alguien que odia, es alguien que no construye, sino que destruye. Es alguien que no edifica, sino que derriba. ¿Por qué escribe Juan esto acá? Porque en ese momento en las iglesias se habían infiltrado muchos, digamos, falsos hermanos, que seguramente hablarían de Dios, pero los hechos mostraban, capaz que en sus relaciones interpersonales, que no era tan así, que era un amor solamente de palabra, pero en los hechos mostraban, como dice él acá, aborrece a su hermano. Una palabra muy dura, pero hoy en día es muy común escuchar en el nombre del Señor y tal vez es muy común escuchar que Dios te bendiga y por ahí está haciendo un fraude o por ahí está haciendo un engaño o por ahí está haciendo el daño o difamando a alguien, pero dicen que Dios te bendiga. Es muy común hoy en día escuchar, pero Dios dice que esta persona todavía está en ¿qué? En tinieblas. Pero aquel que ama, dice, aquel que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. El hermano no va a tropezar por él. Ese hermano va a cuidar de su hermano. Ese hermano va, por amor, va a cuidar de su hermano y no le va a hacer de tropiezo a su hermano. En Tito 1:16, hablando del que está en tinieblas, yo lo había puesto acá, dice que profesan conocer a Dios, pero en los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea que los hechos confirman la verdad del corazón. No hay otra cosa. Y el privilegio de la luz. Dice, el que ama a su hermano permanece en luz. Cristo es la luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Por eso dice que no haya tropiezo. En Hebreos 10:24, dice, y considerémonos, desde el verso 23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos a qué? Al amor y a las buenas obras. Y ahí está el consejo, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Considerémonos, dice, unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es lo que el Señor quiere, que yo pueda ser un estímulo a mi hermana y que mi hermana pueda ser un estímulo para mí. Dice, en Primera de Juan 3:18, en el libro de Primera de Juan habla mucho sobre el amor. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En realidad es una conclusión de lo que él está diciendo Juan aquí, de lo que viene diciendo desde el verso 10. El verso 10 dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué sintió Caín ahí? Envidia, celo de su hermano. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice que debemos amar a nuestros hermanos y poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué amor nos pide Dios? El amor es como si fuera un termómetro espiritual en cada una de nosotras. Uno tiene que verse delante del Señor cómo estamos en esto. Tal vez necesitemos pedir al Señor que nos ayude, que estimule más su amor en nuestro corazón para que ese amor se manifieste para nuestros hermanos. Ese amor debe manifestarse, ese amor se tiene que ver. Yo no sé si ustedes piensen en el momento que aceptaron al Señor. Tal vez en distintas edades, pero ese amor que uno siente cuando uno acepta al Señor, le habla a todo el mundo, quiere hacer, es algo que no se puede contener, es algo que no se puede callar. Yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor, yo lo he contado también, Pañi no era del Señor. Y un día conversando con unos amigos, él le dijo, no hacía mucho tiempo que me había convertido, él dijo que la Diana con la cual él se había casado no era la misma Diana que estaba con él. En vez de ser duro para mí, tal vez era duro para él en el momento porque no entendía. Pero en vez de ser duro para mí, a mí me dio un gozo porque yo dije, ¿quién más que él que me conoce? Vi cambios en mi vida, o sea, fue una confirmación y me llenó de gozo.
Y no lo juzgué a él porque entendí que él no podía entender. Lo entendió del momento cuando él conoció al Señor. Es un amor que no se puede esconder, un amor que se manifiesta, un amor que se declara, se dice y se hace. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. El Señor nos ayude a ser sensibles ante la necesidad de nuestros hermanos. Acá habla de una necesidad material y es importante. Sabemos que hay hermanos que se ocupan de este ministerio. La Iglesia tomó este ministerio, nuestros hermanos responsables, que es un ministerio importante, porque siempre en la casa de Dios hay necesidad y necesidades básicas. Y la Iglesia no puede hacer mirar para el otro lado. La Iglesia debe responder a eso, pero nosotros también en lo particular también tenemos que ocuparnos de esto. Hacia nuestros hermanos también, y también hacia nuestro prójimo. El ayudarnos mutuamente. Acá habla de una necesidad material, pero a veces hay otros tipos de necesidades espirituales, en acompañar a alguien que esté desanimado, en usar nuestro tiempo para esto. Eso también es darle a Dios. A veces ese tiempo es darlo con sacrificio, porque tenemos que hacer así, buscar el tiempo, pero queremos responder por amor al hermano, por la necesidad que ese hermano tiene. En Juan 3:17, en primera de Juan 3:17, dice, lo leímos recién, que habla sobre la ayuda práctica. Y me gustó el mismo Señor, miren, Mateo 25, me encantó esto, parece como que el Señor me hablaba a mí. Mateo 25, verso 34, a ver, vamos a adelantar. Verso 34. Está hablando el Señor Jesucristo acá. Y dice, entonces da un ejemplo al Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El Señor dice esto, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Dice que el Señor no desestima ni siquiera un vaso de agua dado en su nombre. Entonces somos responsables delante del Señor en
en tener corazones de amor para nuestros hermanos, para el que lo necesita, para nuestro prójimo y aún para nuestros enemigos. En Primera de Juan 3:16, volvemos a Primera de Juan. Dice, en esto hemos conocido, volvemos a leerlo al texto, el amor en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Él puso su vida por nosotros. Dar aunque me cueste. Mi tiempo, mi comodidad, mi dinero, gastarme a mí misma. Estas son cosas que el dar nos enriquece. Nos enriquece en nuestra vida espiritual, nos enriquece y nos edifica en el amor y en toda buena obra. Dice, allí está la verdadera riqueza. No en mi bolsillo, sino en el amor demostrado en hechos y en verdad, en esa ayuda mutua, en sostener, en orar, en escuchar, en compartir. Dice, el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para esto el Señor, por probarle al Señor, le dijeron que quién era que le explicara este mandamiento, quién era el prójimo. Y el Señor le relata lo del buen samaritano. Dice que venía un hombre que descendía de Jerusalén y en el camino, iba camino a Jericó y en el camino lo asaltan, le roban y lo dejan medio muerto. Y en esa situación, estando él allí, viene un sacerdote de Jerusalén, lo ve que está el hombre allí, pero sigue de largo. Y era un sacerdote. O sea, la religión, eso me hace pensar en la religión sin amor, no es nada. Como dice 1 Corintios 3, si yo hablara en lenguas angelicales, si yo hiciera tal sacrificio, si yo diera todos mis bienes, pero no tengo amor, es como, no es, o sea, es como un metal que resuena. Entonces, pasó este sacerdote, lo vio y siguió de largo. Baja un levita de Jerusalén, también lo vio, y sabemos que los levitas que eran, estaban consagrados ¿a qué? Al templo. Lo vio y siguió de largo. Y la tercera persona que venía por el camino era un samaritano. Dice que él lo vio, pero tuvo la actitud de acercarse. Dice que, y su corazón fue movido a misericordia. Ese amor que se compadeció de la persona. Lo vendó, curó sus heridas, lo vendó, lo cargó sobre su cabalgadura y lo llevó a un mesón y no lo dejó ahí, bueno, hacete cargo. No, dice que cuidó de él. Seguramente cuando habrá visto que este hombre no estaba fuera de peligro, tuvo que salir y le dijo al mesonero que le pagó y si algo más gasta, yo cuando vuelva lo pagaré. ¿Quién fue el prójimo allí de la persona herida? Ese buen samaritano. Así el Señor dice, el Señor les dijo a los que le estaban probando al Señor con esto, le dijo, ve y haz tú lo mismo.
Es lo mismo que nos dice, eso resuena aquí, resuena en nuestro corazón. Ve tú y haz lo mismo. El Señor nos ha dejado su amor, pero no como un adorno, sino como las herramientas para que ese amor sea manifestado en bien de los unas por las otras. Y después está también el amor a los enemigos. Tal vez digamos, bueno, no tengo enemigos, al punto, ¿no?, de que me vea amenazada. Pero en esta sociedad que vivimos está muy difícil. Un vecino que a veces son muy molestos o son molestos, bueno, no quiero decir otra palabra, ¿no?, porque los hay. O un jefe de trabajo que a veces no son comprensibles o maltratan. Compañeros de trabajo. ¿Qué hacer en esa situación? Aún en esa situación debemos mostrar el amor de Cristo. Dice que en cuanto dependa de mí, tengo que tener paz, manifestar esa paz. En lo que dependa de mí, debo estar en paz con todo. No debemos ser vengativos, no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Tenemos las herramientas espirituales, la oración. Así que la oración eficaz del justo puede mucho. El Señor puede cambiar esas situaciones. Pero bajo la influencia del amor, de la misericordia, de la paciencia, de la benignidad. Eso es lo que el mundo necesita. Aunque afuera crean que son todos autosuficientes y vemos gente errante, gente que no saben qué hacer, que están vacíos por dentro. Por eso es importante que nosotros podamos llevar este amor aún a esas personas. Considerarle ese amor que aún Cristo mostró por ellos, porque también lo mostró por nosotros, porque cuando Cristo hizo su obra en la cruz, nosotros le estábamos dando la espalda al Señor. Ahora le conocimos, pero también esas personas pueden llegar a conocerle. Ese es el deseo del Señor, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este amor de Dios, si hay alguien hoy en día que se da cuenta que este amor tan grande, tan maravilloso, no está en su vida, que pueda o decir, yo quiero ese amor. Quiero ese amor que Dios está dispuesto a derramar sin condiciones. Tan solo nos pide creer. El que cree en el Hijo tiene la vida, dice. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay una condenación. Pero el Señor, hasta hoy, que Él todavía no ha venido, sigue dando esta oportunidad a las personas de que sean salvas. En 1 Corintios 16, para terminar, me encantó esto, verso 13, dice, velad, estén atentos, está diciendo, no se distraigan, estad firmes en la fe, que nada nos mueva en nuestras convicciones en el Señor. Dice, portaos varonilmente, acá podemos decir, portarnos como hijas de Dios, con valor, con ese valor que el Señor nos da. Y esforzados. Tenemos que esforzarnos. Dijimos que amar no es tan fácil,
porque somos todas diferentes, diferentes caracteres, venimos de diferentes familias, de diferentes crianzas, pero el Señor nos manda amar y el Señor quiere ejercitar ese amor en nosotros para que vayamos madurando, para que nuestra vida sea como esa escalera que estamos estudiando, pero bajo el fundamento del amor. Dice, velad y estar firmes en la fe, portaos varonilmente, o sea, hablemos como mujeres, como hermanas y esforcémonos. Todas vuestras cosas, todas, nada y fuera de esto, sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Amarnos unos a otros y sujetarnos por amor los unos a los otros. Nadie es mayor o menor, todos estamos en un crecimiento por la gracia del Señor. Que podamos realmente vivir nuestra hermandad como iglesias unidas por este amor, ese amor sacrificial de Cristo, ese amor de Dios que Él quiso derramar en nuestros corazones. Y a veces es como que no podemos llegar a entender esa magnitud que el amor de Dios lo haya derramado en mi corazón. Que todas esas virtudes Dios las puso en mí. Me siento tan responsable de esto, porque ¿qué estoy brindando de todo esto? Lo preguntaba para mí. ¿Hay que hacer ajustes en mi vida? Tal vez todas tengamos que hacer ajustes en nuestra vida. Bueno, pero si ese ajuste es para la gloria del Señor, que sea para la gloria del Señor. Que el Señor las bendiga.